Bien, volvemos a este acuerdo del bloque oficialista que alcanzó finalmente el pacto de reformas para la propuesta de nueva constitución, luego de una larga conversación entre los partidos. Vamos a conversar sobre los detalles de la medida que se conocía ayer, tomando contacto con el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Diputado, entre los detalles que se entregaron y se conocieron ayer, primero fue muy tenso en este acuerdo, ningún acuerdo político, han dicho algunos, son tan fáciles de alcanzar. ¿Cómo fue la tónica para llegar finalmente al acuerdo que se conoció ayer de los partidos del oficialismo y otros? Mira, la verdad parece contraintuitivo, pero no me pareció tan intensa la llegada al acuerdo. Me da la impresión de que hay varios consensos respecto de las interpretaciones engañosas que se han hecho de parte de la campaña del rechazo. Había que acoger justamente esas dudas, esas incertezas y convertirlas en implementación legislativa, que es lo que como Frente Amplio hemos también tratado de comunicar a la ciudadanía en nuestra campaña. Y desde ese punto de vista había muchos acuerdos, muchos consensos desde incluso diputados, diputadas de la democracia cristiana con los cuales también íbamos conversando poco a poco en la medida en que íbamos avanzando en estas conversaciones, que también encontraban que era necesario de una u otra manera sumarse a un llamado transversal a clarificar ciertas dudas, ciertas incertidumbres que se provocan justamente por este tipo de campañas. Entonces, claro, estuvimos varios días conversando, pero esto es una cuestión que ya hace harto tiempo las fuerzas del bloque oficialista venían discutiendo en los comités políticos en su momento, en las bancadas parlamentarias, porque somos los parlamentarios quienes el día de mañana, el día 5 de septiembre, en caso de que gane la opción del apruebo, los llamados a dar los debates para implementar esta normativa en función de las propias disposiciones transitorias que establece la Constitución para ir presentando reformas y para los tiempos estipulados poder ir cambiando las cosas gradualmente y con responsabilidad, por cierto. El tema del sistema político, diputado, ¿era un tema quizás que generaba más discrepancia o reticencias al interior de los partidos? Desde luego, yo creo que en aspectos de plurinacionalidad están muy claros cuáles, y están señalados en el texto, cuáles iban a ser las precisiones, las interpretaciones en materia de derechos sociales, al mismo tiempo para ir clarificando estas fake news que se habían realizado en función de la propiedad, en función de que no te iba a poder atender en un seguro complementario privado, en materia de educación, al mismo tiempo, a propósito de los colegios subvencionados. En materia de sistema político, sí, allí hay que ser honesto y hemos tenido un debate profundo y creo que hemos llegado a un acuerdo en el cual se va a analizar los contrapesos, cómo van funcionando en los modelos de la Cámara de las Regiones con la Cámara de Diputados. Y aquí, te voy a ser muy honesto, también había... Y las posiciones del PPD en particular, que lo habían hecho públicas, de reponer el Senado, a nosotros como Frente Amplio la verdad es que no nos parecían. Después de un largo debate pudimos llegar a un consenso donde vamos a mantener el corazón de lo establecido en la convención, porque de otra manera también se había hecho este debate entre las fuerzas convencionales de estos partidos políticos en el órgano constitucional. Y también, de una u otra manera, esto no podía responder a ciertos intereses corporativistas de estar o no en una Cámara, sino que tiene que ver con un diseño de una democracia que queremos que sea mucho más eficiente en términos de procedimientos parlamentarios, mucho más rápida a la hora de responder a las demandas ciudadanas y enfocada en fortalecer la posición de las regiones en el marco de un Estado que sabemos que históricamente... le ha dado más poder al centro y no así a las comunidades que habitan hoy en las zonas rurales, por ejemplo, o en lugares que no son capitales regionales. Entonces, hubo un debate profundo, te soy muy honesto, hubo un debate profundo. Tenso y profundo. Desde el Partido Socialista estaban, porque desde el inicio, incluso cuando se discutió o se deliberó la convención, fue tema. Sí, absolutamente. Yo creo que aquí ha sido... público esta sensación de que hay inconformidades de algunos parlamentarios, pero
Bueno, la democracia funcionó, la democracia ¿Ahora? operó. Hay una propuesta que Ujú. requiere mejoras, que son justamente la que estamos sugiriendo, y somos las fuerzas las que tenemos que dar la certeza de que esas mejoras se van a Claro, implementar ahora, y que en el diputado. periodo de transición de un modelo a otro vamos a hacer un buen trabajo, sí. Sí, son 5 puntos, claro, y además entraba ahí la discusión de aquellos parlamentarios que habían asumido recién, son 5 puntos, no podemos detenernos en cada uno de ellos, pero lo que también ha generado resquemores o críticas derechamente de la opción rechazo es que dicen, bueno, esto no era tan bueno el texto, que ahora hay que hacerle en estos cambios. ¿Qué responde usted cuando las críticas van enfocadas a eso? No, yo creo que, mira, personalmente, yo creo que el texto es bueno y ahora con mecanismos de implementación uno da más certezas sobre las dudas ¿Y que se certezas generan antes a no través de había? interpretaciones mañosas. Eh, en términos de fuerzas políticas, quienes son los llamados a implementar estas normativas tienen que dar justamente un sentido y alcance sobre ciertas normas que hagan que la ciudadanía establezca claramente cuál iba a ser el día de mañana el sentido dentro del marco de una constitución que establece principios generales. Por ejemplo, en materia de seguridad social, nosotros somos explícitos que vamos a impulsar un modelo mixto donde se mantiene un pilar de capitalización individual y, por el otro lado, al ser mixto, toma en consideración principios de la seguridad social de otros países, como puede ser, por ejemplo, en este caso, el 6% que se reparta con criterios solidarios. Ahora, ese tipo de certezas de cómo se van a implementar estas normativas no las puede dar la Constitución en el sentido de que si es que sería una especie como de programa de gobierno si es que la Constitución diera ese tipo de certeza. Fija, ni siquiera la actual Constitución del 80 establece ciertas precisiones sobre qué es lo que se va a hacer en determinada política pública, porque la idea de una Constitución es dar un marco Exacto, general que para que la democracia funcione y para que los gobiernos, de hecho nosotros lo señalamos específicamente en el caso de la salud, para que los gobiernos, indistinto del color que sean, puedan también innovar en materia de políticas ¿cómo se hacen públicas estos que cambios? fortalezcan la salud pública. ¿Cómo Entonces, se, ese digamos, es la Ujú. idea para explicarla de mejor ¿Y manera. cómo Sí. se van a hacer estos cambios? Porque aquí estaba revisando algunas declaraciones, por ejemplo, de ex convencionales que decían nosotros no hicimos un texto para que fuese cambiado luego por el actual Congreso. Lo que pasa es que lo que nosotros hemos anunciado no es un cambio, porque todavía no hay texto, te fijas, todavía no entra Sí, en vigencia. Esto depende del plebiscito exacto. del 4 de septiembre. Pero, y eso no se Nosotros lo define, que se va a hacemos definir es de un acuerdo de... compromiso. Sí, no, nosotros lo que hacemos es un compromiso previo de dar un sentido y alcance a normas que ya están dentro de la propuesta que la gente va a votar el 4 de septiembre. Por tanto, aquí todo cambio, naturalmente, jurídicamente, procede desde el 5 de septiembre en adelante. Lo que nosotros estamos señalando como parlamentarios, como fuerzas políticas, es que estamos unidas y unidos en torno a interpretaciones que den certezas para que la gente sepa el día de mañana cuando vote el 4 de septiembre frente a las interpretaciones mañosas, insisto, de la vereda del frente, de que los cambios van a ser graduales, con responsabilidad, respetando ciertos principios, porque justamente el marco constitucional lo que da es un marco que tiene que ser llenado de contenido y eso es lo que nosotros naturalmente como fuerzas políticas, como parlamentarios, estamos realizando. Entonces, aquí a veces se da a entender de que hay una especie de tergiversación del texto propuesto por el órgano convencional y la verdad es que es una implementación para hacerlo justamente más preciso y que la ciudadanía sepa lo que nosotros pensamos y lo que vamos a realizar el día de mañana en el caso de aprobarse este marco constitucional el 4 de septiembre, que es lo que nosotros creemos que da más certezas para lograr los cambios anhelados por el pueblo chileno. ¿Cree que cambie en la brújula o se sume a la opción apruebo con estos cambios que lleguen? A lo que me refiero es que estos acuerdos políticos lleguen efectivamente a la ciudadanía. Bueno, es trabajo nuestro. Estamos desplegados en una campaña bien fuerte en el territorio. Recogemos todas esas dudas de la ciudadanía, que el día sábado pasado estuve en Pudahuel Sur y me tocó conversar con una vecina que efectivamente tenía dudas sobre si es que se iba a respetar o no el derecho a la propiedad de la vivienda. Y yo la verdad es que le leí el artículo 78 y me da la impresión de que este tipo de iniciativas que hacen el mundo político puede contribuir a esclarecer ese sentido y alcance
y dar seguridad en que el día de mañana se va a cumplir una política pública, por ejemplo, en materia de vivienda, que propenda a la propiedad, como son las actuales políticas de vivienda que se han desarrollado en los últimos 20 años. Entonces, me da la impresión de que esto puede contribuir. Ahora, los partidos políticos, y esto voy a ser muy honesto, los partidos políticos no gozan de una alta legitimidad como para correr la aguja. Yo creo que esto es parte también de una articulación de muchos actores de la sociedad que tienen que hacer este trabajo, y no solamente desde el mundo de los partidos políticos. Aquí también hay movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil que se han pronunciado respecto de ciertos puntos de cómo ellos pretenden también participar el día de mañana mediante los propios mecanismos que la Constitución ha establecido. Hablemos de iniciativas populares de ley, hablemos de plebiscito, hablemos de consultas ciudadanas, donde ellos van a ser protagonistas también del desarrollo e implementación del nuevo marco constitucional. Y eso es sustantivamente distinto a lo que ocurre en la actual Carta Constitucional, porque aquí la gente, y voy a ser súper honesto porque yo estoy por la opción de la apruebo, aquí la gente tiene la posibilidad de participar. De hecho, las declaraciones del presidente del Partido Comunista, que si uno ve la cuña completa, y no le saca un pedacito, se refieren justamente a que el día de mañana, para que esto pueda suceder, también tiene que pasar por un mecanismo de participación popular y ciudadana, que nosotros explícitamente lo hacemos ver y notar en el texto, porque hay que respetar el marco constitucional. Sí, se nos acaba el tiempo. Le agradecemos por haber conversado con CNN AM y que tenga un muy buen día. Un buen día ahí también, que esté bien.